Buenas tardes. Para la, perdón, para la agrupación Corazones Azules de Copquecura, es un honor tenerlos acá y también tener a nuestras visitas que van a exponer su tema, que es sobre la concientización del autismo. Tenemos a Karen Navarrete Aburto, autista, mamá, activista de la región de Ñuble, y a nuestro amigo visitante Diego Infante, que él es autista también, es activista y es de todo el país. Así que para no hacer más preámbulos, los dejo con ellos. Y gracias por estar. Adelante. Perdón, la última indicación. Nosotros los que pertenecemos al autismo, es así el aplauso, por si acaso. Sí, con el tema del ruido, la sensibilización, o sea, la sensibilidad auditiva. Ustedes me avisan cuando empiece. De hoy nomás. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Diego Infante, un autista de 33 años que se dedica a dar charlas de autismo en primera persona y sobre la prevención del bullying. Y he venido aquí desde Santiago, especialmente para darles una charla a ustedes. Bueno, quiero que sepan que han sido 33 años siendo autista. Lo que pasa es que las personas autistas nacemos, somos y vamos a ser autistas para toda la vida, para que lo tengan muy presente. Bueno, comencemos. Yo tuve una infancia feliz, veía todo muy luminoso, muy mágico, muy apasionante. Aprendí a hablar como a los 2 años y medio. Pasa que las personas autistas aprendemos a hablar edades más tardías. Por eso es sumamente importante la terapia fonoaudiológica. Porque con la terapia fonoaudiológica, las personas autistas, bueno, son los profesionales encargados del lenguaje y la comunicación, para que lo tengan muy presente. Hay autistas que no aprenden a hablar nunca o aprenden a hablar a edades tardías y los fonoaudiólogos les pueden ayudar a comunicarse a través de otros sistemas como la lengua de señas, pictogramas, tablas, para que lo tengan muy presente. Bueno, también pasa lo siguiente. Pasa que autistas que no han aprendido a hablar podrían aprender a hablar en el futuro, para que también lo tengan muy presente. Bueno, si bien todo ser humano puede tener algún tipo de pasión, se da con mucha frecuencia que las personas autistas tengamos pasiones. Por ejemplo, en mi caso, cuando era pequeño tenía pasiones con los números, los tamaños, las velocidades. Hablaba todo el rato de números y de tamaños al principio, después de velocidades. Eso nos pasa mucho a las personas autistas. Hay autistas que tienen pasiones, por ejemplo, con los trenes, los dinosaurios, con la historia de algún país en específico, o idiomas. Eso pasa mucho realmente. Pasa mucho. Bueno, también pasa lo siguiente. Las personas autistas solemos ser muy rutinarias, para que lo sepan. Somos muy rutinarias. Por ejemplo, cuando yo estaba en prekinder, todos los días iba al colegio, o sea, de lunes a viernes. Después iba a mi casa, almorzaba y después contaba números. Sin embargo, una vez hubo una obra de teatro en el colegio, lo que significó que nos quedaríamos hasta más tarde en el colegio, lo que significó que, bueno, pues mientras todos disfrutaban de la obra de teatro, yo tenía ansiedad. ¿Por qué tenía ansiedad? Porque las personas, bueno, por el tema de la rutina, el quedarse hasta más tarde, sabía que significaba llegar a mi casa más tarde, almorzar más tarde y tener menos tiempo para contar números. Entonces eso me provocó ansiedad.
Las rutinas para las personas autistas son sumamente importantes, bueno, para las personas que somos autistas. ¿Por qué? Porque nos provocan comodidad, estabilidad, incluso satisfacción. Es fascinante. Bueno, también, pasa lo siguiente. Claro, si bien es súper importante respetar las rutinas, también pasa que es bueno que con el pasar de los años, las rutinas se puedan ir modificando de a poco. O sea, enseñar a las personas autistas que las cosas no tienen por qué ser siempre de una sola forma. Pueden haber ligeros cambios y que no pasa nada. Las cosas no tienen que ser siempre de la misma forma. ¿Por qué recomiendo que las personas autistas constantemente les enseñen a hacer estos ligeros cambios en las rutinas? Porque a veces la vida está llena de imprevistos y los imprevistos hacen que las rutinas se puedan destruir. Por ejemplo, si una persona autista tenía planificado todos los días ir a una plaza, pero ¿qué pasa si ese día llueve a cántaros? Es mejor que no vaya a la plaza y claro, puede entrar en una crisis porque no pudo cumplir su rutina. Entonces, ahí ¿qué pasó? Que es bueno enseñarle, mire, puede que ahora no puedes ir a la plaza porque está lloviendo a cántaros, sin embargo, podrías hacer otra cosa en vez. Podemos hacer una actividad diferente este día y un día que no esté lloviendo puedes ir a la plaza. Por eso es bueno mostrarle que no siempre se necesita tomar el mismo camino para llegar al mismo destino. Eso es sumamente importante, ¿no es cierto? Bueno, también está el tema de la ansiedad. Es muy común que las personas autistas tengamos el tema de la ansiedad, pero bueno, yo en mi caso igual lo he trabajado harto. Ya la ansiedad que antes tenía ha disminuido considerablemente. Es sumamente que lo puedan trabajar. Bueno, también otra cosa sumamente importante, la anticipación en el autismo. Frente a los cambios, es bueno que ojalá a las personas autistas, que seamos autistas, le puedan decir las cosas con anticipación, porque así tenemos más tiempo para ¿cómo se llama? Claro, como para reestructurar nuestra mente, porque por ejemplo, cuando hay un cambio de rutina brusco, es como el equivalente a que estás caminando, vas a entrar a una casa y se cierra un portazo. Y es como súper fuerte. Pero cuando hay anticipación, es como que yo esté caminando y veo esa puerta que se cierra de lejos, que igual es como chuta, pero menos mal que no estuve ahí y mi mente tiene tiempo como para reestructurarse. Por eso es bueno la anticipación. Bueno, la ansiedad siempre es buena trabajarlo con apoyo terapéutico, especialmente psicológico, y hacer ejercicios de inhalación, de exhalación y de muchas cosas. Bueno, lo otro es que bueno, la verdad que, bueno, un pequeño paréntesis, que olvidé mencionarles en relación a las charlas, que si quieren sacar fotos, quieren etiquetarme, denle con confianza, en serio, háganlo con confianza. Sí. Realmente con mucha confianza, háganlo nomás. Así que bueno, sí, denle con todo nomás. Ya, volviendo a la experiencia de vida. Yo en el colegio era un chico solitario porque tenía gustos diferentes. No me relacionaba con mis compañeros porque no los entendía y además tenía otros gustos. Eso para que lo tengan muy presente. Ya, también pasaba lo siguiente. Bueno, esto no pasa mucho a las personas autistas, por ejemplo, en la etapa escolar, que, no sé, pues por mientras los niños están en el recreo jugando, hay muchos autistas que, bueno, no todos, pero muchos que se quedan, por ejemplo, en la biblioteca leyendo sobre algún tema que les apasiona. Eso también pasa mucho. Bueno, también, claro, que me acuerdo de unas anécdotas ahí en el colegio. Bueno, yo de pequeño no tenía diagnóstico de autismo, antiguamente llamado Asperger, porque antes se sabía mucho menos sobre autismo. Sí, se sabía mucho menos de autismo. Y también, bueno, disculpen, a medida que han pasado los años, más se sabe sobre autismo. Y eso es sumamente bueno, por eso ha aumentado el porcentaje de diagnósticos. Siempre hemos existido, pero ahora con diagnóstico. Antes eran pocos con diagnóstico, ahora muchos con diagnóstico. Así que es súper bueno eso. Bueno, sin embargo, yo iba a terapias por las dificultades que tenía. Yo tenía
Tenía, bueno, dificultades en el lenguaje y la comunicación, sabía hablar, pero me costaba pronunciar palabras y también ordenar las palabras, frases y oraciones, eso me pasaba mucho. También tenía, bueno, eso es demasiado común en las personas autistas. También tenía rigidez motriz, que también es muy común en las personas autistas. También me costaba seguir instrucciones, que eso es muy común en las personas autistas. También tenía fobia a los perros, vértigo a las alturas, entonces yo iba a terapias de pequeño. Terapia psicológica, terapia ocupacional, psicopedagógico y... Uy, se me fue... Bueno, fonoaudiológico, sí. Iba a esas terapias. Bueno, ya pasando a la básica, pasó lo siguiente. Que claro, empezó a pasar que empezaron a haber muchas materias, como lenguaje, matemática, educación física, comprensión del medio, lenguaje, arte inglés, artes visuales. Y saben, bueno, pasa que muchas personas autistas tenemos déficit atencional, algunos con hiperactividad. En mi caso, sin hiperactividad, pero está el déficit atencional. Entonces pasaba que algunas materias, como no me interesaban, simplemente me distraía fácilmente y me costaba concentrarme. Y algunas materias me costaban un poco por lo mismo, porque no me interesaban. Sin embargo, las materias que me apasionaban, como matemáticas, aprendí muy rápido. En primero básico aprendí a sumar, restar, incluso aprendí a multiplicar, dividir, e incluso a elevar y a sacar raíces cuadradas. ¿Por qué les cuento esto? Porque las personas autistas aprendemos otro ritmo en las cosas. Lo que no nos interesa nos puede costar un poco, pero lo que nos apasiona podemos aprender muchísimo. Así que, muchísimo, muchísimo. Así que bueno, para que lo tengan muy presente, es sumamente presente eso. Por ejemplo, hay personas autistas que a edades tempranas saben hablar muy bien un idioma, o saben mucho de dinosaurios, o de historia, o de astronomía, o de lo que sea. Eso es debido a las pasiones. Como yo tenía gustos muy diferentes, les voy a contar que yo pasé de gustos, yo antes contaba números, pero después pasé a escribir números. Me acuerdo ese año 1999 que escribí del número 1 al número 9 mil y tanto, ¿ya? Para que lo tengan muy presente, realmente. Lo tengan muy presente. Y bueno, no, como pasan los años. Claro, entonces era siempre de los gustos diferentes. ¿Ya? Era de los gustos diferentes. Y bueno, eso es muy común en las personas autistas, por cierto. Una época me gustaba escribir nombres completos de la gente. Y entonces andaba preguntando los segundos nombres, los segundos apellidos. Y para muchos era como, qué gusto más extraño. Sin embargo, en tercero básico pasó algo diferente. Porque ya, yo no me relacionaba con mis compañeros porque no los entendía y ellos tampoco me entendían y yo tenía otros gustos. Entonces pensaba, ¿para qué me voy a juntar con ellos si tenemos gustos diferentes? En verdad. Sin embargo, en tercero básico pasó algo muy interesante. Hubo un curso de ajedrez. ¿Y saben qué significa eso? Significa que, bueno, junto con muchos compañeros nos inscribimos y me encantó el ajedrez, así que fue mi nueva pasión. Entonces ahí empecé a jugar con ellos y como mis compañeros también les gustaba, empecé a jugar con ellos, me empecé a hacer amistades a través del ajedrez, empecé a socializar más y eso fue sumamente interesante. Ya para que lo tengan muy presente, realmente. Cuando hay una pasión en común es mucho más fácil de llegar a cualquier tipo de persona. Bueno, y sin embargo, pasaron los años y mis compañeros empezaron a jugar ajedrez, yo también empecé a tener otras pasiones, así que jugué poco ajedrez después. Y ya como en quinto básico empecé a tener conciencia de que soy una persona diferente. ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. Pasa que las personas, claro, empezaron a tomar conciencia de que soy una persona diferente. ¿Ya? Para que lo tengan muy presente. Sentía que no encajaba, no calzaba en la sociedad, no entendía las normas sociales, que eso pasa mucho, ¿no? Es muy común que puedan ver a veces a personas autistas haciendo cosas que nos pueden ver haciendo cosas que pueden ser no muy bien vistas socialmente, pero no necesariamente porque sea malcriado o porque esté portándose mal o sea desobediente. Puede que no sea consciente de que eso está mal. Por eso es importante explicarle las cosas con detalles, explicarle el paso a paso a las personas que son autistas. Necesitamos que nos expliquen todo con detalles las cosas. Por ejemplo, si ven,
Claro, por ejemplo, poner los pies sobre la mesa. Eso, socialmente hablando, ¿qué pasa con eso? Claro, los niños pueden llegar y poner los pies sobre la mesa, pero con el pasar de los años, claro, empiezan a tomar conciencia, no, esto no está bien, pero las personas autistas nos pueden tomar más tiempo darnos cuenta. Entonces, nos falta que de repente un autista, por ejemplo, ponga un pie sobre la mesa y alguien llegue y le rete, pensando que está portando mal. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Qué pasa? Que en vez de retar a esa persona autista, al poner los pies sobre la mesa, es importante que le pueda explicar con detalles, o sea más con detalles que le explique, mire, esto obviamente mejor no hacerlo, no está bien, porque se ve feo, explicarle, pero no detalles, eso es súper importante. Bueno, también el tema de la literalidad. Las personas autistas nos cuesta diferenciar entre la realidad, las bromas y las mentiras. Entonces hay muchas frases de doble significado, por ejemplo, el pasar los chanchos. Muchos podrán decir, claro. Las frases de doble significado, por ejemplo, ya, pasar los chanchos. Una persona muy literal va a pensar que pasar los chanchos significa, se va a preguntar, ¿cómo lo pasan los chanchos? Y ahí es donde ustedes tienen que explicarle que en realidad es una forma de decir que lo pasé increíblemente bien, para que lo tengan sumamente presente. Así que eso más que nada. Hoy así que bueno, ya saben, cuando hagan una broma, explíquenle a la persona autista que están bromeando y el doble significado. La persona autista nos cuesta identificar cuando alguien está mintiendo, o está engañando, o haciendo una manipulación, por eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, también en quinto básico desfile a las fiestas de cumpleaños, porque antes estaba todo el curso invitado, pero a medida que los niños van creciendo empiezan a generar autonomía y ahí solamente invitan a las amistades. Y bueno, eso para que lo tengan sumamente presente, ya, pero que lo tengan demasiado presente, que a medida que crecemos cada vez nos sentimos más diferentes, eso es súper común. Entonces yo como que en quinto básico notaba si soy diferente, no calzo, no entiendo a los demás, tengo otros gustos. En sexto básico me sentía más diferente, yo me acuerdo de jugar con insectos, mientras mis compañeros iban a fiestas. Entonces eran temas muy diferentes, ¿ya? Sin embargo, ya, entre fines de sexto básico hasta octavo básico, me empezó a gustar jugar fútbol. Entonces empecé a jugar fútbol en los recreos, lo empecé a pasar mucho mejor, realmente lo empecé a pasar mucho mejor. Y claro, al gustarme jugar fútbol, empecé a socializar más, empecé a tener amistades, entonces todo cambió bastante. ¿Se escucha bien así? No queda grabado. Uy, chuta. Pero se escuchó bien todo, ¿no es cierto? Es que quería pasarle la grabación a alguien. Ya, qué bueno, sí, lo agradezco mucho. Ya, entonces me regreso para acá. Bueno, ya, pues entonces, ¿qué pasa? Que claro, ahí lo empecé a pasar mejor a través del fútbol porque empecé a hacerme amistades, a sociabilizar más y todo el tema. Sin embargo, mi primer colegio ya hasta octavo básico, pasé la enseñanza media en otro colegio y ahí al principio viví un poquito el bullying en primero medio, afortunadamente no pasó a mayores. Después les quiero hablar un poco más del bullying. Ya, ¿y qué pasó? Que en la enseñanza media tuve dos temas que me preocupaban mucho. Uno, yo tenía, ¿cómo se llama? El tema de... Me sentía diferente a todo el mundo. Sentía que no encajaba, no calzaba. Me sentía muy extraño, realmente. No sabía el porqué, porque recuerden que no había diagnóstico en ese entonces. O sea, yo no tenía diagnóstico. Y lo otro que me preocupaba es que no sabía qué hacer después de cuarto medio. Entonces eso me tenía muy triste, muy frustrado. O sea, me provocaba mucha ansiedad. Y bueno, hasta que un día yo tuve una crisis en tercero medio año 2009. ¿Por qué? Por estos dos temas. Sentía que no encajaba en ninguna parte, que no calzaba. Así que bueno, realmente. Bueno, muy bueno realmente. O sea, el de haber podido darme cuenta de lo que me pasaba porque me angustiaban estos dos temas.
Y ahí fue a través de esta crisis que hablé con mi papá, él me contuvo y ahí hablamos, y ahí le conté estos dos temas y él me dio una muy buena idea. Me propuso trabajar por eso decía que bueno que me ocurrió para darme cuenta de lo que me pasaba, a eso me refiero. Y ahí, bueno, hablé con mi papá y él me propuso una buena idea. Después de salir de cuarto medio, trabajar en Fundación Sendero de Chile, que es una fundación que ha cambiado un poco la metodología, pero se dedicaba a hacer guiados a lo largo de diferentes cerros del país. Eran salidas como de trekking, pero también con intenciones de crear conciencia medioambiental y temas de reciclaje, permacultura, y fue muy interesante realmente. Bueno, lo otro es que, claro, me propuso trabajar ahí algunos años, porque sabía que yo trabajando ahí iba a aprender muchas cosas nuevas, iba a aprender a hacer muchas cosas nuevas, iba a aprender del ámbito laboral, y que en algún momento, ¿sabes lo que me iba a pasar? Iba a despertar en mí un interés de estudiar algo. La idea es que yo estudiara algo que me apasionara, algo que yo supiera, que yo sabía que me iba a encantar en el futuro y que podía trabajar en ello. Eso para que lo tengan sumamente presente. Lo tengan sumamente presente. Que la idea es estudiar algo que te apasione y que te veas trabajando en eso. Así que fue una idea súper buena. Bueno, las personas autistas muchas veces no contamos lo que nos pasa si nadie nos pregunta. Por eso es importante preguntar cómo estás, cada cierto tiempo, ver si necesita algo, si le gustaría ser incluido, o si hay algo que le molesta o algo que no le gusta. Porque muchas veces las personas autistas no contamos lo que nos pasa si nadie nos pregunta. Entonces muchos pueden vivir de crisis, o pueden tener crisis constantemente, y por eso es importante prevenir y saber qué hacer frente a situaciones. Autistas que pueden estar sufriendo de depresión, pueden tener TOC, pueden tener muchos temas a tratar. Entonces, por eso es importante el diálogo. Bueno, continuando con mi experiencia de vida, el año 2010 salí de cuarto medio y ahí estuve 5 años en Sendero de Chile, entre el 2011 y 2015, donde hice diferentes tipos de trabajo, como ayudé a hacer limpieza de senderos en el Parque Metropolitano. También aprendí a ¿cómo se llama? Bueno, trabajé en Vivero Cumbre, ahí hice hartos trabajos de jardinería. También trabajé mucho con encuestas. Estas encuestas, ¿cómo se llama? Claro, estas encuestas se las aplicaba a la Fundación Sendero de Chile para los paseos que se hacían, ¿ya? O sea, los paseos que hacía Sendero de Chile, al finalizar se les pasaba una encuesta y esas encuestas me llegaban a mí y yo las tabulaba en Excel. Así que fue sumamente interesante porque aprendí mucho de estadísticas. Es que cuando a una persona autista le apasiona algo puede funcionar mucho, puede hacer muchas cosas, y eso me pasó con el lado estadístico. Bueno, también está el tema de que ¿cómo se llama? Claro, aprendí muchas cosas, también conocí muchos cerros a lo largo de la región metropolitana, fue sumamente interesante. ¿Ya? Fue sumamente interesante. Y bueno, pero todavía había un tema que yo no sabía. O sea, era consciente de que soy diferente, pero no sabía el por qué. Fue entonces el 2015 cuando una acupunturista me dijo, una acupunturista que me sanó de unas lesiones llamadas tendinitis, y él me sanó con las agujas, o sea, la acupuntura. Yo lo encontré una persona muy inteligente. Así que un día le pregunté, ¿por qué soy diferente? Y él me dijo inmediatamente que soy Asperger. Me explicó que el Asperger no es una enfermedad, sino que es una condición. Me explicó que somos otro tipo de personas, somos personas estructuradas, muy literales, muy detallistas, y que nuestra gran misión en la vida es adaptarnos a la sociedad. Pero la sociedad también se tiene que adaptar a nosotros, tiene que ser algo muy recíproco. Entonces, para finalizar, ahí por fin a los 23 años supe por qué soy una persona diferente. Pasaron un par de años y recibí el diagnóstico oficial. Ahí ya tenía 25 años el día miércoles 2 de agosto del 2017 cuando la neuróloga me diagnosticó de autismo. Me dijo que soy Asperger, pero que ahora ya no se llama Asperger, sino que se llama autismo. Porque antes se medía más como los niveles de funcionalidad de las personas autistas, pero no somos máquinas, somos personas. Entonces ahora se mide dependiendo de las necesidades de apoyo. Entonces, los que éramos llamados Asperger, ahora somos llamados autistas. La neuróloga me explicó lo mismo que el acupunturista. El autismo no es una enfermedad, es otra forma de ser. Procesamos la información de otra forma, somos estructurados, literales, detallistas. Sin embargo, aunque el autismo no es una enfermedad, muchos necesitan de terapia. ¿Por qué? Porque pasa que está el tema de las sensibilidades. Los autistas somos generalmente más sensibles a los estímulos.
Bueno, podemos ser hiposensibles o podemos ser sensibles o hipersensibles, ¿ya? Eso nos pasa mucho a las personas autistas. Generalmente somos más sensibles, tanto a los ruidos como los olores, las texturas. Por ejemplo, ya el ruido de una moto, para muchos le puede ser un ruido molesto, ya, son una moto, qué molesto. Pero para muchos autistas es insoportable, no es como, qué molesto, es insoportable. Entonces, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en el tema de lo auditivo. Hay mucho autista que no tolera ciertos olores o hay ciertas texturas, prendas de vestir que bueno, en mi caso tolero, pero hay muchos autistas que no toleran las etiquetas o como doy charlas en muchos colegios, de repente hay personas autistas que no toleran el uniforme escolar y le tienen que hacer adecuaciones. Por eso es importante. Bueno, autistas también que tienen selectividad alimenticia, que ciertos alimentos no podemos comer porque no por mañas, sino porque nos hace mal o la textura o nos trae un mal recuerdo. Y bueno, la verdad es que hay hartas cosas. También los trastornos del sueño, muchos autistas que sufren de insomnio, también autistas que tienen TOCs, que tienen tics, y bueno, también autistas que han sufrido de bullying, y el bullying cómo se trabaja con terapias psicológicas. Bueno, entonces, ¿qué me va a entender la neuróloga? El autismo no es una enfermedad, sin embargo, muchos necesitan de terapia, pero a mí me vio bien y me dio de alta y me dijo que podía tener una vida como cualquier otra persona. Para mí fue un tremendo alivio, así que dije, ya, si tanto como la acupunturista como la neuróloga me dicen que soy diferente y no tiene nada de malo y que puedo tener una vida como cualquier otra persona, para mí es un alivio tremendo. Entonces, ahí, ¿qué pasó? El año siguiente, el 2018, estudié, primero fui a Mochilera a Chiloé, que fue la primera vez en mi vida que salía solo. Después estudié masoterapia, que es masaje terapéutico. Aprendí sobre el sistema musculoesquelético y todo, la anatomía del cuerpo. La única parte que tenía dificultad era la parte motriz, la hora de hacer masajes. Yo era muy rígido, era muy tieso, que es muy común en el autismo. Sin embargo, con la ayuda del profesor y la práctica me empezaron a salir fluidos los masajes y ahí aprendí a hacer masaje de relajación, masaje contracturante, liberación de espacio, aprendí hartas cosas. Ese 2018, con 26 años, aprendí muchas cosas. La verdad, pude cumplir muchos sueños. Tanto que el año 2019, cuando me estaba titulando masoterapia, hice videos contando mi experiencia de vida en grupos de autismo, lo que hizo que muchas familias de autistas me empezaran a seguir en redes sociales y fue sumamente interesante realmente. Sí, fue sumamente interesante. Hasta que un día, unos días después de haberme titulado masoterapia, fue una junta de personas autistas y de la comunidad LGBTQ+. Déjenme contarles que el autismo está en todas las edades. O sea, si una persona es autista es porque nació autista. Es y va a ser autista para toda la vida. ¿Y cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llama esto? Bueno, que se me fue la idea. Lo que pasa es que hay muchos mitos de que las vacunas causan autismo y eso es falso. O sea, si una persona no es autista es porque nunca fue y nunca lo va a ser. Y si una persona es autista es porque toda la vida lo fue y lo va a hacer para toda la vida. O sea, ¿qué voy con esto? El autismo está en todas las edades. Siempre existió el autismo y no es que estemos de moda. Lo que pasa es que antes muchos simplemente pasaban desapercibidos, pero siempre hemos existido, pero ahora como el aumento de conocimiento sobre autismo aumentó, ahora aumentó considerablemente el porcentaje de diagnosticados. Ese es como el tema principal. Bueno, también lo otro, el autismo femenino. Se decía que cada 4 hombres autistas hay una mujer autista, pero la verdad es otra, que cada 4 hombres autistas hay una mujer autista diagnosticada y 3 mujeres autistas no diagnosticadas. Y bueno, la verdad es que pasa que mucha mujer autista hace camuflaje, ¿ya? Es que escuchen con atención. Pasa que muchas mujeres autistas son observadoras e imitadoras. Entonces terminan imitando a otras personas y el autismo lo terminan camuflando. Pero eso no quiere decir que aunque el autismo se le note poco, no quiere decir que necesariamente no necesitan de terapia. Porque hay mucha gente que dice lo siguiente. Dice como, no, a esta persona ni se le nota el autismo. Pero puede tener muchos temas, puede sufrir de
puede sufrir de trastorno de ansiedad, puede tener depresión, puede tener TOC, y hay muchas enfermedades silenciosas. O sea que, por ejemplo, la depresión, por ejemplo, entonces no hay que hacer ese tipo de comentarios. Bueno, también dentro de la comunidad autista está la comunidad LGBTQ+, que es una comunidad que ha sido muy violentada y discriminada históricamente a nivel mundial, y eso está muy mal. Muchas personas autistas, a su vez, son de la comunidad LGBTQ+, entonces viven la doble o triple discriminación, y eso está sumamente mal. Bueno, entonces el autismo está en todas las edades, todos los géneros, y está en todo el mundo. ¿Ya? Está en todo el mundo el autismo. Así que para que lo tengan sumamente presente. Están en pueblos originarios, en Japón, China, en todos lados, en todos los estratos sociales. Detrás, bueno, y hay diferentes grados de autismo. Hay autistas que, por ejemplo, viven realidades muy complicadas. Autistas que, por ejemplo, son no verbales, que no se han aprendido a comunicar, o sea, no se pueden comunicar a través del habla, se tienen que comunicar a través de otros sistemas como la lengua de señas, pictogramas, tablas. Autistas de movilidad reducida, autistas que siendo adultos, algunos demasiado hipersensibles a los ruidos, algunos están internados, viven en crisis. Pero también hay autistas que han logrado ser independientes, tener estudios, trabajo, formar familia y cumplir sueños. Así que para que lo tengan muy presente. Y bueno, la verdad es que es muy amplio el espectro autista. Detrás de cada autista hay diferentes necesidades de apoyo, diferentes habilidades y diferentes pasiones. Por eso es un espectro y por eso hay muchos autistas que nos gusta ese símbolo del infinito con los colores del arco iris, que representa la tremenda diversidad que hay dentro del espectro autista. Para finalizar, en esa junta de personas autistas y la comunidad LGBTQ+, que fue el día sábado 23 de marzo del año 2019, tenía 27 años, también fueron profesionales que querían escuchar a adultos autistas hablar. Y en un momento a otro se me salió un discurso muy de la nada. Y eso hizo que 3 profesionales se me acercaran muy interesados y me preguntaron, qué interesante lo que cuentas, si yo te invitara a dar una charla, ¿irías? Entonces, ahí empecé este camino. Empecé a dar charlas en jardines infantiles, colegios, universidades, agrupaciones, centros, municipalidades, empresas, charlas para familias. Empecé a hacer charlas en todos lados, realmente en todos lados. Fue sumamente interesante. Sí, fue sumamente interesante todo este camino. Bueno, me ha tocado conocer casi todo Chile, estado de Cabo de Hornos hasta Iquique haciendo charlas, solo faltándome la región de Arica. Ha sido una misión muy interesante. La única parte fome, pero que ya solucionado hace muchos años, el tema de que, bueno, las personas que se hacen conocidas están expuestas al ciberbullying, que es el ataque a través de redes sociales. Eso es un delito, eso nunca hay que hacerlo y todo, pero al dejar de tener miedo como que pude triunfar y me hizo atreverme a hablar de autismo con más fuerza. También empecé a hablar de la prevención del bullying. Bueno, el bullying viene a nivel de sociedad, viene de los adultos. Entonces, mucho de lo que se ve en la etapa escolar es una réplica de lo que hay detrás. Si bien es súper importante frenar el bullying, defender, entregar apoyo psicológico a quienes han recibido bullying, detener a los que hacen bullying, también hay que ver qué pasa detrás, porque detrás de muchas de las personas que hacen bullying son personas que han recibido bullying de parte de otras personas o que viven algún tipo de maltrato o ahí pasa algo en su entorno. Por eso es importante frenarlo. Bueno, para finalizar, cuando a mí me preguntan a qué me dedico, yo me dedico a esto, a dar charlas de autismo en primera persona y sobre la prevención del bullying, para que lo tengan muy presente. Y bueno, eso, para que lo tengan demasiado presente, realmente. Y también estoy empezando a trabajar con el tema de las redes sociales. Yo actualmente todavía no soy 100% independiente, pero voy camino a eso. Bueno, me pago las terapias psicológicas, fonoaudiológicas, contraté una realizadora audiovisual para que me ayude a cubrir muchos gastos. O sea, para generarme contenido, y la independencia que tengo ahora es para cubrir muchos gastos. Todavía no vivo solo, pero la idea es que en el futuro sí. Bueno, las charlas son para todo público. ¿Dónde contactarme? Las charlas son para todo público. ¿Cómo gestionar las charlas? Les voy a dar mi Instagram para que saquen sus celulares, que ahí me pueden escribir, me pueden hacer preguntas, pueden seguir mi contenido, pueden hacer muchas cosas. Así que saquen nomás los celulares. Mi Instagram es Diego-Infante-autista. Ya, si hay alguien que no lo haga,
que aproveche. Diego-infante-autista, que aparezco con polera blanca. Así que, bueno, entonces estaría ya concluyendo la charla. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario que quieran hacer, es el momento. Bueno, también me siguen en redes sociales, también me pueden hacer preguntas allí por si algo se les ha olvidado. Por supuesto. Sí, en la enseñanza media. De cuarto medio, sí. No, todo en Santiago. Yo he vivido toda mi vida en Santiago, así que no tuve... Sí, cambié de colegio, porque mi primer colegio llegaba hasta octavo básico. Eso era el tema. No, afortunadamente no tuve trauma. Claro, al principio igual estaba nervioso, pero como que me adapté rápido. Pero bueno, no tuve problemas en aquella ocasión, pero sí me daba miedo lo que era después de cuarto medio, porque no sabía qué hacer y estaba toda esa presión social que te decían que tienes que ser alguien en la vida. Bueno, mi familia no era así, pero sí la sociedad. Así que eso más que nada. ¿Alguien tiene alguna duda? Que vi una mano levantada. Tú, buena. Verdad. Ups, perdón. Sí, verdad que hablábamos recién. Perfecto. 12 años. Sí, Titi. Bueno, es súper importante la respiración y la exhalación. Por ejemplo, de respirar, contar hasta 4 o 5, tratar de sostener 4 o 5 segundos, después botar en 4 o 5 segundos y hacerlo como unas 4 o 5 veces. Es una estrategia como para calmar la ansiedad, pero lo primordial, terapia psicológica. Y hacer actividades como ir al aire libre, tomar aire, por ejemplo, aquí que está muy bonito, están las loberas, está la iglesia de piedra, que bueno, no es una iglesia para quienes escuchen, sino que es un lugar donde hay unas cuevas hermosas. Entonces, el contacto con la naturaleza, inhalar, exhalar, hacer ejercicio, pero lo primordial, trabajar con terapia psicológica. Sí, por supuesto, dale nomás. Muy bien, de verdad. Claro, como ansiedad. Yo empecé como a tener conciencia como de a poquitos, que fue como a los 9, principio como a los 9, 10, o a los 11 años empecé como a notar como diferente y empecé a ser más consciente de la ansiedad, yo creo que porque pasé muchos cuadros de ansiedad, pero yo creo como a los 17, 18 años que empecé a tener conciencia, hoy qué ansiedad tengo, pero en ese momento no sabía cómo controlarla, pero con el pasar de los años fui de a poco como siendo consciente y creo que desde hace unos 4 o 5 años atrás empecé como a trabajarlo de a poquito. Bueno, encantado. Sí, tú.
exacto. Entonces, quizás a mí no me costó, por ejemplo, cambiarme de colegio, sí me costó. Pero imagínate, no me costó cambiarme de colegio, pero puede que a otra persona sí le cueste. Sí, exacto. De la misma forma, una anécdota mía, yo vivía en Santiago y en 2019 para la pandemia casi nos vinimos para acá. Ah, buena. Hasta el día de hoy no me puedo adaptar porque para mí Santiago era Santiago. Ah, Entonces, son cosas que aún no saco de mi muerte. Y cuesta, porque ya van 5 años y yo aún no lo puedo sacar del molde. Entonces, toda persona autista tiene sus tiempos. exacto. Y tienen que considerar también que toda persona en general, sea autista o neurotípico, tiene sus límites. Y Exacto. esos límites, para que puedan ser entendidos, tienen que ser comunicados. Sí, Entonces no exacto. sirve mucho que yo me quede callado todo el día sin decir nada si es que hay una... Por ejemplo, a mí me pasa con los servicios. Los cubiertos, a mí el ruido de los cubiertos me molesta mucho. Mm, Y tengo sí, que usar aceleradores de ruido. sí, que son muy comunes en el espectro autista, o sea, para las personas autistas, esos canceladores de ruido. Sí, yo los tengo que usar porque si no, para mí comer o estar en la cocina es un infierno. Y me irrito, y me paralizo, y me da... Y si yo no se lo hubiese comentado a mi familia, ellos no hubiesen sabido nunca, nunca hubiesen comprado el cancelador de ruido, y yo hubiese vivido toda la vida muy incómodo. Pero eso para mí era un límite que era necesario decir. Y gracias a comunicarlo, es que yo pude ahora tener comodidad en mi casa. Y por lo mismo les digo a las personas que son papás o que son autistas, parte de la comunidad, que comuniquen realmente lo que sienten, lo Sí, que están súper experimentando. importante. Porque hay veces en que es completamente evitable el malestar. Exacto, exacto. Por eso es importante la comunicación, el diálogo y la interacción es lo primordial. Ah, sí, dale, sí, Paola. Sí, bueno, mi nombre es Juan Hernández, soy alumno de la Escuela Reina de Suecia. En otra oportunidad he conocido a Diego. Diego, quiero felicitarte porque es un tremendo esfuerzo que tú estás haciendo y traumático, el hecho de tener ese enfrentamiento social que no es fácil. Si es para una persona neurotípica y causa ansiedad, estrés, qué bien que tú vengas a esta comunidad a concientizar a toda la comunidad sobre la condición del espectro, que es un tema que muchas personas no le toman el peso y qué importante lo que tú dices, que haya un apoyo terapéutico en las primeras edades tempranas, porque esto va a favorecer el desarrollo en todas las áreas integrales de una persona en la condición del espectro. Sí, es verdad. Mira, en la oportunidad que yo he trabajado, yo no soy chilena, soy colombiana. Sí, sí, como hablamos Es recién. más difícil trabajar cuando tú eres de otro país y llegas a un niño con trastorno del espectro y ellos les llaman mucho la atención los acentos extranjeros, como tú decías. A mí me ha pasado de todos estoy en la terapia y ellos hablan como si fueran de mi país. Y me dicen las expresiones todo de mi país. Entonces yo le digo, no, mira, tú eres chileno, entonces tú tienes que hablar como chileno. Entonces me dice parcera, por ejemplo. Y yo, no, mira que yo solo he visto mi actitud. Entonces yo les digo, bueno, sí, pero esas son expresiones de mi país. Entonces les he tratado de corregir que en ciertas situaciones, o sea, por ejemplo, o me hablan como mexicano, ya chingada, por ejemplo. Yo le digo, no, mira, esa expresión es de México y no de Chile. Entonces vamos a utilizar las expresiones de tu país. Sí, es verdad. Y lo otro que a través de la condición del espectro se aprende uno como terapista, aprende con los niños del trastorno del espectro. Por ejemplo, yo soy de tono alto de voz. Entonces los niños me dicen también que en ciertas ocasiones yo tengo que bajar el tono de la voz Sí, porque hay algunos. para que a ellos no les moleste. Exacto. Entonces yo siempre les pregunto, ¿está bien el tono de la niña? ¿O quieres que yo hable un poquito más bajito?
Sí. con el entender de que tenemos que hacer estructuras dentro de las escuelas, ¿verdad? Así como las escuelas también hacemos ajustes razonables, como ejemplo en el caso de nuestra escuela, nosotros tenemos pictogramas de anticipaciones, utilizamos el método Stitch, hacemos estrategias de concientización dentro del aula escolar también, y como bien tú dices, las estrategias van a depender de la necesidad educativa de cada niño, porque cada nivel de espectro es distinto. Exacto. Exacto. Te quiero felicitar. Bueno. De verdad, qué bien que tú sigas haciendo este trabajo porque al mundo le faltan personas que puedan concientizar y no que el trastorno de los niños con trastorno de espectro autista se adapten a nosotros, que la sociedad sea más justa con ustedes. Sí, es verdad. Cada estrategia para las personas que somos autistas, hay cosas que pueden funcionar y otras no tanto. Entonces es importante como poder como conversarlas, ir evaluando, porque hay estrategias que a autistas no les puede servir mucho y a otros sí. Entonces hay que, por eso digo, una atención personalizada para las personas autistas. Ah, ya, perfecto. ¿Te respondieron? Así que ya saben dónde encontrarme, en el Instagram Diego-Infante-Autista. Así que eso, van a pasar una información, pero si tienen alguna duda, porque falta la otra expositora, que es la Karen Navarrete, me pueden hacerlas por redes sociales mejor, después. Así que eso. Y me dio un poquito de... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Jara, vengo de Senapred y venimos a darle una pequeña información más que nada. El día 7 de noviembre a las 11 de la mañana se va a desarrollar un simulacro de sismo tsunami para todo el borde costero de la región de Ñuble. Por lo tanto, bueno, en primer lugar los venimos a invitar a participar, pero también a informar de qué se va a tratar. Ese día el alertamiento va a partir, lo va a comunicar bomberos, carabineros y el personal municipal, pero va a sonar la alerta SAE. Entonces sabemos que para los niños con TEA es complicado, entonces para como que se les pudiera informar a los padres y también como qué mecanismo, cómo podemos hacer, porque va a sonar, es complicado y va a ser a las 11 de la mañana. Era más que nada, los veníamos a informar sobre eso para que tuvieran la consideración o para poder informar qué va a suceder ese día, más que nada. Va a sonar 2 veces la alerta SAE, va a sonar al inicio y después al término, que sería 1 hora después. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias por la información. Ya, yo voy a tratar de hacer un poquito más corta la presentación para que alcancen después al final a hacerles preguntas al Diego. Ya me voy a presentar, algunos me conocen porque estuve harto tiempo acá en Copquecura trabajando. Yo soy Karen Navarrete Burto, soy psicóloga infanto-juvenil especialista en neurodivergencias, soy persona autista y activista regional y nacional hace 11 años. Como los autistas, yo no sé si ustedes fijaron delante cuando les pedí que vinieran hacia adelante porque podía darme TOC, porque siendo cuando hay lugares vacíos me tiende a dar TOC. Como sucede eso, para evitar la situación, yo nunca trabajo desde adelante mirándolo a ustedes porque me desvío mucho con las miradas, a diferencia de mi compañero que lo puede lograr. Entonces yo siempre trabajo desde atrás y les voy a pedir que las preguntas al final y que se enfoquen acá. Yo voy a desaparecer por un ratito, ¿ya? Me llega hasta acá nomás el cable. Me quedó un poquitito corto, pero ya. La diapo la voy pasando hacia el lado, ¿no? Ya, yo te voy levantando la mano.
Bueno, entonces vamos a empezar un poquito a hablar de actualizaciones neurodivergencias, el lenguaje neuroafirmativo, para que vamos entendiendo nuevas palabras y aprovechando que hay papitos para que vamos aprendiendo también el diccionario autista. Para comenzar a hablar un poquito de neurodivergencias, que no es lo mismo que neurodiversidad, tenemos que aprender un poquito de vocabulario y de un poquito de historia de cómo llegamos a hablar de la neurodivergencia. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver estos modelos que son súper importantes para poder entender también el lenguaje no solamente neuroafirmativo de la palabra, sino que el lenguaje de los logos e imaginación en el autismo. Cuando nosotros, antes de que existiera el modelo el médico rehabilitador, el modelo tradicional era la iglesia. Ya todo se basaba en la iglesia, los niños enfermos eran escondidos, era el pobre niño el que padece algo, el niño castigado por Dios, ¿cierto? Eso fue más o menos muchos años hasta que apareció la medicina y empezó el modelo médico rehabilitador. Por eso ustedes ven esta imagen de como el rompecabezas, que siempre le digo a los papás y a los profesores cuando yo voy a los colegios y veo todavía esa imagen, me tirita el ojo, porque esa imagen ya no se utiliza, porque se basaba en la idea de que la discapacidad era una enfermedad y que había que curarla, y que a nosotros, las personas autistas, nos faltaba algo, ¿ya? Con el tiempo avanzamos este médico y apareció el modelo social, donde se basaba principalmente la parte educativa. No sé si ustedes recuerdan unos programas que daban, que era el Teleduc, que daban en la televisión, donde como que entrenaban a los profesores y enseñaban varias cosas. Y este modelo social no solamente incluía la parte biológica, sino que hablaba sobre los derechos humanos, donde comenzaron a aparecer los derechos del niño, ¿ya? Donde hablamos de la diversidad funcional, las culturas distintas y que el autismo se podía manifestar de diferentes maneras. Es ahí donde se empezó a utilizar el infinito autista, que lo que significa que son infinitamente posibilidades de diferentes entornos y que, para que ustedes sepan, hasta el día de hoy reconocidos, hay más de 2000 tipos de autismo. Luego apareció el de la perspectiva social o de la diversidad funcional, que entiende la diversidad funcional como parte de la diversidad humana, ¿cierto? Y dice que nosotros somos una fuente de riqueza, ya que lo diferente es riqueza, y esta nomenclatura va a provenir de las personas en situación de discapacidad y que quienes definen, o sea, este modelo está hecho por personas neurodivergentes. Y cuando comenzamos a hablar de condición neurodivergente, es súper importante que ustedes vean este círculo o mapa donde nosotros mapeamos, porque vamos a entender que muchas patologías que antes se consideraban trastornos o se consideraban estados alterados, pertenecen a la neurodivergencia. El TEA, las altas capacidades, el TDA, ¿cierto? La dislexia, los trastornos del estado del ánimo, como la depresión, que antes se consideraba, ¿cierto?, una enfermedad, hoy en día se entiende que es un estado y que es un estado neurodivergente. Pero hay una pequeña diferencia en los estados del ánimo a diferencia de las otras. Los estados de ánimos, si duran 6 meses, es un proceso o es un cuadro que la persona está pasando. Pero si este cuadro dura más de un año y se repite constantemente, por ejemplo, la persona es cíclica y cada cierto tiempo tiene episodios ansiosos o episodios depresivos, hablamos de una condición neurodivergente del desarrollo, porque es algo que se está repitiendo constantemente. O sea, si ustedes tienen una persona que dice que tiene depresión o que tiene depresión endógena, que esa depresión no existe porque la palabra endógenas es algo que no existe, por lo tanto es un cuadro neurodivergente, ¿ya? Todos estos cuadros que están ahí pertenecen a la neurodivergencia y están también dentro del espectro, porque cuando hablamos de un espectro no solo hablamos de TEA, sino que hablamos de neurodivergencia, ¿ya? Esto es como la nueva visión que tienen los neuropsicólogos o los neurobiólogos, ¿ya? Es como lo último que se está hablando. Entonces ya vamos sacando un poquito la palabra de patología, y ahí por lo menos yo lo tengo como TEA, pero hoy en día se habla de SEA, condición del espectro autista. Sigamos. Para poder hablar de neurodivergencia hay una persona súper especial y importante para nosotros, para las personas neurodivergentes, que es una socióloga y activista que se llama Judith Singer.
ella habló por primera vez de la palabra neurodiversidad, que es distinta a la palabra neurodivergencia. Ustedes se meten a Google y buscan autismo y van a decir que somos neurodiversos, y no es así. Esta activista habló y explicó por medio de un experimento de biología que todos los cerebros son distintos, o sea, todos somos neurodiversos, ya que ningún ser humano piensa, siente y actúa de igual manera. Pero si ustedes me dicen cómo, si todos somos neurodiversos, ¿dónde encaja la palabra neurodivergente? ¿Cierto? Sigamos. Y ahí tenemos las definiciones. Cuando hablamos de neurodivergencia, es que hablamos de un funcionamiento cognitivo que no se considera típico, ¿ya? Como las personas autistas, disléxicas, las displasias, y son personas que tienen comportamientos, funciones repetitivas y que se ajustan. Por eso decimos que los neurodivergentes nos reconocemos, porque hay ciertos patrones que tendemos a tener, ¿ya? Nunca lo vamos a tener todo, pero la mayoría tiene ciertos patrones o alteraciones que se pueden ver. Por eso nos van a ver algunos con audífonos o con gafas por el sol, porque siempre la mayoría, podríamos decir yo creo que el 90% de los autistas tiene alteraciones sensoriales que pueden ir variando, ¿ya? Entonces, neurodiversidad van a ser las personas o todo el mundo que tiene un cerebro único, ¿cierto? Y diferente. Pero la neurodivergencia va a ser cómo se manifiesta el funcionamiento cognitivo, ¿ya? Cuando hablamos de neurodivergencia van a haber dos cosas súper importantes. Las características del procesamiento de la información, que van a ser diferentes al promedio, ¿cierto? Y por eso es súper importante que los que son padres de niños pequeños realicen el perfil sensorial. Porque en el perfil sensorial, para nosotros los especialistas y las personas que somos neurodivergentes, entendemos que es algo muy especial, es como tomar un examen de sangre, para que entiendan. Porque podemos entender todo cómo mi hijo está procesando el exterior y su interior y qué modificaciones podemos hacer, por ejemplo, en una sala de clases para poder que sea más cómodo. Un ejemplo. Hace un tiempo yo pensaba que era corta de vista, porque si ustedes me veían, si quieren me pueden ver los ojos, yo siempre andaba como con los ojos así. Y yo decía, yo soy corta de vista, algo pasa. Fui al doctor, me vio el oftalmólogo y resulta que yo tengo mi vista impecable. El problema mío no era la visión, tenía un trastorno sensorial de las luces. Por lo tanto, yo sé que cuando estoy con luces muy brillantes, no me va a acomodar y debo usar mis lentes de bloqueo. En mi casa, por ejemplo, cambié todas las luces. Las luces eran blancas, ahora pasaron a ser tenues y amarillas. Por ejemplo, estas luces me acomodan. Si me quedo mirando fijo para allá, yo puedo tener una alteración sensorial. Entonces, tengo que mirar al fondo porque sé que esa luz está tenue, ¿ya? Y estas alteraciones se producen en los niños, sobre todo entre los 4 y 8 años, cuando estamos haciendo las modificaciones y la plasticidad neuronal está 100 veces más que en una persona adulta, ¿ya? Y también en la neurodivergencia van a ver estos patrones neurológicos que se van a desviar de la norma, ¿cierto? Las principales neurodivergencias que ustedes se van a encontrar va a ser el trastorno de déficit atencional, ¿cierto? Los TOC, la dispraxia, el síndrome de Tourette, que está muy en aumento, el TEA y todas las demás que mostramos en ese cuadro de neurodivergencia. Y aquí es donde viene lo complicado y que cuesta mucho entender hoy en día, que cuando nos dicen la palabra autismo, todavía se piensa muchas personas que por ser autista yo no puedo tener altas capacidades o no puedo tener TDAH. Y eso es un error, porque cuando hablamos de neurodivergencia, sabemos que esa neurodivergencia viene con algo acompañado, viene con apellido. La mayoría de los autistas está también con un déficit de atención, ¿ya? O un déficit de atención con hiperactividad. La diferencia entre el autismo, el TDAH y las altas capacidades son la raya de cada círculo. Estos tres diagnósticos son hermanos. Por lo tanto, cuando nosotros vamos con un hijo al neurólogo, es súper importante pasar por un psicodiagnóstico para poder entender que además de la condición del neurodesarrollo, ¿qué otra condición más de la neurodivergencia está? Vamos a colocar acá algunos que son hermanos también. Por ejemplo, las altas capacidades. Si leemos lo que es una persona con altas capacidades, miren, intensidad emocional, perfeccionismo, creatividad e imaginación, desafíos sociales y académicos. Si yo les leo eso y no hubiera escrito alta capacidad, ¿qué hubieran pensado ustedes? Que era una persona autista, ¿o no?
porque son las mismas patrones de una persona autista. La única diferencia entre una persona autista y una persona con altas capacidades, y la única forma de saber que esta persona tiene altas capacidades, es con el test WIS-5, que es el test cognitivo. Si el niño me da un CI superior a lo esperable, el niño tiene TEA y altas capacidades, ¿ya? O sea, la posibilidad de que hayan altas capacidades son muy altas, ¿ya? Porque la rigidez cognitiva se presenta, por lo tanto las personas autistas vamos a tender a sobre-racionalizar, no vamos a externalizar tanto la emoción, no vamos a comunicar tanto, por tanto lo vamos a racionalizar tanto, que nos vamos a centrar en un foco, y siempre va a ser un foco, y para que se dé la alta capacidad, se tiene que dar 3 cosas. Además de tener el CI alto, tiene que haber una debilidad en otra área. Por ejemplo, yo aparte de ser autista, tengo 2 hijos autistas. Tengo una de 7 y una de 16 años. Y el de 7 años, por ejemplo, no le interesa aprender a leer, no le interesan los números. Su mundo son los dinosaurios, porque eso es su interés restrictivo, que se decía anteriormente y ahora lo reconocemos como pasión autista, ¿ya? Y él también tiene altas capacidades. Y cualquiera diría, no, es TDAH y autismo nomás, ¿cierto? Pero le aplicamos un CI y tiene un CI de 130. Es un niño que no quiere aprender a leer ni escribir porque no le interesa, porque tiene un mundo de dinosaurios que es mucho más entretenido. Y que sabemos que en algún minuto, como dijo, no sé cómo se llama él, que habló delante, Kevin, como dijo Kevin, cada autista tiene su tiempo. Y no lo podemos presionar porque también no le gusta la repetición. Y si repetimos mucho se me descompensa. Entonces va a llegar en un minuto donde va a querer aprender, ¿ya? Y él tiene 3 diagnósticos que los que mostramos antes. Tiene altas capacidades, tiene TDAH y tiene autismo. Por lo tanto, cada neurodivergencia lleva un apellido, ¿ya? Si mostramos el que sigue, el TOC y el autismo también son hermanos. Son muy hermanos. Y sobre todo cuando nosotros, los autistas, tendemos a hacer trastornos ansiosos, que también son parte de la neurodivergencia. Cuando hay alteraciones más ansiosas, va a tender a aparecer el TOC como una descompensación, pero también como una compensación, porque también nos ayuda a regular ciertas cosas. Por ejemplo, yo tengo estereotipas de mano. La forma de sacar mi inconsciente, de sacar este estereotipo de la mano, es que cada 3 horas yo debo lavarme las manos. Al comenzar a hacer eso, que es un ejercicio básico, y yo creo que nos ocurre a todos, si yo no me lavo las manos, voy a empezar a hacer un TOC, ¿ya? Porque tengo una regulación, digamos, mi cerebro se estructuró de tal forma que yo sé que cada 3 horas tengo que lavarme las manos. Eso lo podríamos tomar como un TOC, pero también lo podemos tomar como parte de la neurodivergencia, como repetición. Por lo tanto, estos 2 diagnósticos son hermanos y en algún minuto de la vida su hijo puede que pase por un TOC, y lo importante aquí no es tanto el diagnóstico o la etiqueta que aparezca, sino la sintomatología y trabajar qué es lo que está ocurriendo y por qué apareció esa sintomatología. Porque estos son nombres, y son nombres que en la neurodivergencia están a diario y que van a ir cambiando a medida que la persona vaya transitando por sus estados. En el autismo o en cualquier neurodivergencia, toda época de edad va a ser crítica. En los neurotípicos, la época más crítica va a ser la adolescencia, donde empezamos a construir nuestra personalidad. Nosotros tenemos un estado crítico desde que nacemos, porque tenemos que procesar 3 veces más toda la parte sensorial y la parte cognitiva, para que lo sepan. Autismo y ACC. Miren, intereses profundos, intensidad emocional, desafíos sensoriales, sensación de inequidad social, antes entendida como autismo. Hoy en día entendemos que todas esas patrones repetitivos o cosas son parte de la neurodivergencia. Por lo tanto, lo que es importante cuando hacemos psicodiagnósticos es entender cuál es la neurodivergencia que prima. Les hablé de mi hijo, ¿cierto? Y les dije que tenía 3 diagnósticos. ¿Cuál es la neurodivergencia que prima? El TDAH. Es un niño demasiado inquieto. Por lo tanto, el TDAH no lo va a dejar tener una modificación correcta y en algún minuto, cuando madure, va a querer aprender a leer y ahí se va a desarrollar la alta capacidad que me está indicando ese test que aún no aparece.
En la parte académica, porque si me preguntan cuántos dinosaurios se saben, en la casa hay más de 5.000. ¿Ya? Así que hay harto, sabe harto. O sea, por lo tanto, la comprensión auditiva, la escasez de interacción social, la baja tolerancia a la frustración, los patrones restrictivos y las alteraciones de proceso sensorial no es que pertenezcan solo al autismo, sino que van a pertenecer a la neurodivergencia, a todos los diagnósticos que yo les nombré al principio. Lo mismo delante cuando mi compañero Diego hablaba sobre los niveles de autismo. Eso ya no existe. Sabemos que los niveles son netamente para clasificar y lo que es importante son las necesidades de apoyo, las necesidades que necesitamos cada uno. El problema es que siempre cuando las personas dicen yo soy autista nivel 1, ese autista no va a llegar nunca a un nivel 3. Y eso también es erróneo, porque hay estados que nos ocurren solamente a las personas neurodivergentes, especialmente a los autistas, desde donde podemos pasar de un nivel 1, ser completamente funcionales, a llegar a un nivel 3. Por ejemplo, hace muy poco se me ocurrió experimentar, yo siempre digo, fue una metida de pata que me mandé, y fui al REC a Concesión, donde habían más de 5.000 y tantas personas. ¿Qué me pasó? Me desregulé y entré en un meltdown. Y en un meltdown es un estado autista donde tú te apagas completamente y te sientes, es parecido a una crisis de pánico, no a todos le da de la misma manera. Tuve que salir de ese lugar y estuve 3 días encerrada en mi pieza sin hablar con nadie. No comí, no hablé y estuve con trastorno del sueño. Y eso es un nivel 3, porque no hubo el lenguaje, necesitaba mucha ayuda y no fui capaz de pedirla. Y al tercer día, cuando ya notaron, porque a mí siempre, yo vivo con mis padres, ¿ya? Estoy en un proceso de también ser independiente. Y al tercer día, cuando ya no hablé, ya se preocuparon y ahí ya me abrieron la puerta. O sea, ellos respetan los espacios porque saben que uno se compensa de cierta manera. Y me tocaban la puerta y preguntaba cómo estaba. Y yo decía, bien, pero ya el tercer día no había comido y decidieron abrir la puerta y llevarme una bandeja de comida. Cómete esto y no pasa nada. Entonces, estos estados van a transitar. No es que su hijo tenga nivel 1, su hijo en algún minuto va a tener a lo mejor alguna descompensación o no va a saber pedir ayuda y ya va a estar en un nivel 2 porque va a tener una necesidad de apoyo o un comportamiento más repetitivo o más negativo, ¿ya? O se va a limitar a ciertas cosas. Y podría llegar a un nivel 3 si es que pasa por algún estado autístico que los vamos a ver después. Por lo tanto, son necesidades de apoyo que van a variar, ¿ya? Totalmente. Y así se puede ver. O sea, el autismo se puede ver con todos los colores o se puede ver sola con algunas cosas. ¿Y por qué lo puse como autismo? Porque si yo les dijera de todo lo que estoy hablando de neurodivergencia, entendemos hoy en día, estas diapos yo les estoy diciendo que llevo 11 años haciendo, diapos y nunca las he querido cambiar para que vamos sacando el estigma y el estereotipo. Esto se refiere a la neurodivergencia. Las neurodivergencias se pueden ver de todos los colores o se pueden ver con espacios blancos porque ninguno nunca va a ser igual al otro. Y de la neurodivergencia la verdad es que cualquier cosa se puede esperar, ¿ya? Así que hay que tener mucha paciencia, calma y amor para sus hijos. Por eso la etiqueta, cuando es la correcta, salva vidas. Por eso hay que hacer un diagnóstico, por eso solo ir al neurólogo sin un informe, sin un estudio de la conducta no es bueno. Cuando vamos al neurólogo sin un estudio de la conducta, sin un apoyo, sin un perfil sensorial, el neurólogo va a ver a este chico y lo va a ver durante 1 hora, que en 1 hora puede haber una confusión. Hace una semana atrás me llegó una niña de 16 años diagnosticada con esquizofrenia. 16 años, eso no puede ser, son muy pocos los casos. Y básicamente le empecé a hacer el psicodiagnóstico, le apliqué los test de camuflaje y la niña tenía un TDAH y era TEA. Y la niña la estaban medicando hace 2 años con medicamentos para la esquizofrenia. La podrían haber matado, ¿se fijan? Entonces una etiqueta de verdad que puede salvar vidas. Yo hasta mis 31 años fui una persona con trastorno ansioso y TDAH. A mis 31 años me diagnosticaron mi autismo. Y me lo diagnosticaron porque me aparecieron 2 colitas, uno de 7 y uno de 16, que eran autistas. Entonces no entendíamos desde dónde había aparecido tu autismo.
Y bueno, yo siempre he sido un poco mañosa, pero ahora entendí que esa mañosidad era porque era autista. ¿Ya? Este es el enmascaramiento y este va a ser el iceberg que ustedes van a ver y que lo van a ver muchas veces y que es como para poner una bandera roja cuando decimos que el niño se porta muy bien o que el niño es muy obediente o que es muy calladito, ¿ya? Porque es lo que vamos a ver, pero lo que no se ve y lo que está sintiendo esa persona. Por ejemplo, ustedes pueden verme que yo estoy dando una charla, estoy hablando fuerte, me estoy comunicando, pero les puedo decir en confianza, porque sé que están aprendiendo, de que estoy muy agotada sensorialmente, porque hoy día hemos hecho muchas cosas, es la segunda charla, fuimos a recorrer Cofquecura, a la iglesia de piedra, entonces eso a nosotros nos agota. Los cambios, la gente, las temperaturas, ya, nos agota demasiado. Y a lo mejor no se va a ver. Y sobre todo para los que, si hay profesores acá, a veces van a ver, por ejemplo, un niño que va a estar acostado en la sala, que van a pensar que está durmiendo, que no tiene ningún diagnóstico. Ojo, cuando hay un niño así de agotado, si les dice que durmió bien, es porque hay un agote sensorial y es una bandera roja de neurodivergencia. ¿Ya? Y lo que no se ve ahí dice agotamiento, necesidad, a lo mejor va a querer ser más perfecto, sensación de aislarse, ¿cierto? La ansiedad que se lo va a estar comiendo por dentro y esa ansiedad no va a lograr hacer que este niño externalice. Por lo tanto, cuando decimos lo que no se ve de ser neurodivergente, hay un montón de cosas que podemos ver, encontrar, como por ejemplo, miren, parezco funcional, pero por dentro estoy demasiado agotada. Muchas personas neurodivergentes van a camuflar sus desafíos para encajar, van a tratar de imitar cómo está el compañero de al lado para que no se note. Y el esfuerzo va a parecer normal, pero hay un agote físico y emocional. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dice, lo que no siempre se refleja no es lo que se siente. ¿Ya? Y ahí, si hay una persona, por ejemplo, que quiere estar sola, no es bueno ir a preguntarle cómo se siente. Si ustedes notan que se está aislando, déjenlo que se aísle y que en algún minuto él va a pedir ayuda. Y si no sabe pedir ayuda, ahí ustedes tienen que tratar de intentar leerlo. Me dice que exagero, pero estoy al borde del colapso. Los ruidos, las luces, las interrupciones, lo que para ti es tolerable, ¿cierto? Para mí puede ser una sobrecarga sensorial. Y esto no se va a tratar de que nosotros exageremos, sino que se va a tratar de tener un sistema nervioso, como dijimos anteriormente, y una condición del neurodesarrollo diferente. Podemos procesar un montón de estímulos 3 veces más. Por eso nos molestan a veces los ruidos agudos, las bocinas, las ambulancias. Y es súper importante, y lo vuelvo a reiterar para los papás, hacer un perfil sensorial clínico, porque teniendo el perfil sensorial ustedes van a poder saber y comprender qué es lo que le molesta a su hijo y cómo pueden adaptar incluso su propia casa. Y cosas tan pequeñas como lo que dijo el amigo de tapar un oído para poder comer sin ruido, nos cambia la vida. ¿Ya? A veces quiero hablar mucho y otras veces no tengo energía ni para responder. Ese es otro mito que tenemos. Los autistas no hablan, los autistas no saben encajar. Hay autistas que son verborreicos, que no paran de hablar y que son súper amigables. Y llegan a ser tan amigables que van a sentir lo que siente el otro y sufren más como si la propia persona que lo está contando lo sufre. ¿Ya? Son esas personas que, por ejemplo, tienen a la amiga deprimida y dice, oye, es que estoy tan preocupada por Juanita porque me contó esto y yo siento lo que ella está sintiendo. Esa también es una bandera roja de neurodivergencia, ¿ya? La energía social, ¿cierto?, en personas neurodivergentes no es constante, va a variar. Podemos andar un día muy feliz y a los 15 minutos lo van a ver agotadísimos o se enojó, no sabemos qué le pasa, ¿ya? No es rechazo, es una regulación emocional y mental. Y ahí nosotros lo que tenemos que hacer es no insistir, no jugar y acompañar desde la comprensión. Y acá están los estados que son súper importantes, que estos sí son estados que pertenecen a la neurodivergencia, a todas las neurodivergencias, pero que sí se van a manifestar mucho más en el autismo, ¿ya? Que por ejemplo tenemos el Smildown. Hace un tiempo atrás salió un joven, yo no sé si ustedes escucharon el caso que se fue en una escuela de Trehuaco, donde un niño, ¿cierto?, golpeó a una profesora. Bueno, yo fui la psicóloga que fue a capacitar a esos profesores después y ayudarlos porque estaban en shock con todo lo que pasó. Entonces me puse a investigar.
Por eso les puedo contar de buena fuente. Y lo que pasó acá fue un meltdown. ¿Por qué? Leamos qué dice el meltdown. Dice, es una explosión emocional y una respuesta al estrés cuando, por una sobrecarga sensorial, emocional, puede consistir en perder el control, ¿cierto? Llantos, gritos, discusiones, golpes, frustración y comportamientos agresivos o autoagresivos. A veces los autistas pueden tener colapsos muy sutiles que aparecen ataques de ansiedad. Este niño entró en un meltdown. ¿Por qué? Porque el niño estaba tan agotado sensorialmente, porque era un colegio que era primera vez que estaba en este colegio, y la profesora tendía a repetirle y a decirle que incluso le dijo que hasta una gallina era más buena que él porque la gallina ponía huevos. Y la profesora le repetía que el niño escribiera y hiciera las tareas, y el niño en donde no trabajaba, la profesora no es que le acosara, pero decía ciertas cosas que a lo mejor a un niño neurotípico le vamos a decir y el niño va a acusar o va a decir algo. Este niño llevaba meses y nunca le había exteriorizado a su mamá lo que estaba sucediendo y terminó en un meltdown, ya en una explosión emocional tan fuerte que agredió a su profesora. Después el niño no se acordaba de nada. Y además de eso, para que sepan, que es algo que no dijeron en la tele, porque como la prensa dice lo que le conviene, el niño además de tener digamos, la condición del espectro autista, era un chiquitito que tenía una discapacidad intelectual moderada. O sea, sumemos, ¿se fijan? Además, hay otro estado que se llama el shutdown, que es muy parecido al meltdown, pero esta va a ser una implosión emocional y una respuesta por una sobrecarga, pero además por una cantidad de repeticiones, ¿ya? Va a perder. En el shutdown uno pierde la capacidad. Por ejemplo, yo puedo pasar de un meltdown a un shutdown, pero en el shutdown, como lo dicen shutdown, me voy y dejo de hablar, por ejemplo. O dejo de comer, como lo que me pasó a mí cuando yo les dije que tuve 3 días. No siento hambre. No siento dolor, puedo tener algún shock de algún accidente y yo no voy a sentir dolor, no voy a sentir mi cuerpo. Eso también nos pasa a algunos autistas, que nos sentimos como una pluma y necesitamos apretarnos. Por eso existen estos que son como chalecos con peso, no sé si a sus hijos los terapeutas les ponen, porque necesitamos sentir nuestro cuerpo, ¿ya? Y eso pasa mucho en el shutdown, como que volamos. El burnout, ¿ya? Este chiquitito también pasó por burnout, porque miren, dice un estado que es a largo plazo. O sea, a él se le mezcló un meltdown, un shutdown y un burnout, porque esto venía hace más de 6 meses, por lo que dicen los profesores. Y es un largo de difusión ejecutiva y una regulación sensorial emocional de un agote que viene ya de largo plazo de una persona que incluso a lo mejor puede lograr decir estoy cansada y que nadie lo escuche, ¿ya? Y la sobrecarga sensorial va a ser la entrada, ¿cierto?, de un estímulo que al mismo tiempo el cuerpo lo va a sentir, pero yo lo voy a rechazar. Por eso yo les decía que es tan importante que podamos tener un perfil sensorial, porque, por ejemplo, si yo veo que a mi hijo las luces tenues no le favorecen y necesita luces brillantes, voy a evitar esta sobrecarga sensorial. O si sé que mi hijo tiene una alteración sensorial auditiva, yo sé que tiene que ir, por ejemplo, si hay un evento en la plaza, tiene que ir obligadamente con los fonos para poder ayudar a que compensarlo y que no se me descompense a mitad de la plaza. El enmascaramiento, y aquí esta palabra es un poquito difícil de comprender porque el enmascaramiento dice aquí que es un comportamiento aprendido y que una persona emplea y disfraza. Pero resulta que el enmascaramiento en los niños es súper complicado de detectar porque los niños aprenden imitando, aprenden haciendo y siempre van a imitar al otro. Y si hay un compañero que es desordenado, yo voy a ser desordenada. Si hay un compañero que se están haciendo trenzas, yo voy a hacer las trenzas. Pero si el niño copia todo lo que dice el compañero, a más de alguno copió una prueba y escribió el mismo nombre del compañero en la prueba y lo pillaron. Ese era neurodivergente, ¿ya? A eso él se refiere con enmascaramiento, que es un niño que va a imitar. Por ejemplo, yo tengo muecas de la cara que aprendí por una actriz de cine, que me gusta. Y tengo las mismas, tú ves la película y hago las mismas muecas, ¿ya? Eso es masking, porque yo voy a tratar de decir, a mí me gustó cómo ella sonreía y yo voy a tratar de sonreír igual porque a la gente la encuentra bonita. Entonces yo ahora como me voy a reír igual que ella, yo también soy bonita. Eso es una particularidad bien amplia en el espectro, pero también en la neurodivergencia. Y
los streaming, que eso se da en toda persona neurodivergente, que van a hacer los movimientos, ¿cierto?, de autoestimulación y que pueden ser muy pequeños. Por ejemplo, yo tuve un poquito de aleteo, pero por ejemplo hasta el día de hoy cuando estoy hablando tengo que estar en este movimiento, en puntas, para poder regularme, o en un pequeño balanceo. Ya, esos son los streaming que tengo, pero hay algunos niños que tienen más aleteo o que tienen movimientos de ojos inusual, más parpadeo, ¿cierto?, de deditos, de pies, todos esos van a ser los streaming. La hiperfocalización, dice, es un estado de ceguera mental donde la persona autista está extremadamente concentrada y que se olvida de todos y de todos a su alrededor. Yo le digo a mi hijo Dante que en qué minuto se le va a quitar su hiperfocalización, porque cuando juega con los dinosaurios tú no lo sacas de ahí. Y se puede confundir mucho con el interés especial, la pasión autista, lo que me gusta. En el caso de él, su pasión autista, su interés especial van a ser los dinosaurios porque la mamá se lo heredó, porque yo soy fanática de los dinosaurios, entonces él siguió con mi fanatismo. Pero llega a entrar en hiperfocalización porque cuando tú le hablas de dinosaurios, él no para de hablar de dinosaurios. Y llega a una ceguera tan que te llega a aburrir. Entonces, ¿qué le pasa? Que, por ejemplo, está en la edad de hacer amigos. Yo tuve que cambiarlo de un colegio porque él fue rechazado en un colegio donde estaba y ahora estamos en una escuela rural que es maravillosa, que estoy feliz en esa escuela porque tiene sello inclusivo y le ayudan mucho. Y este chiquitito, al llegar a esta hiperfocalización en el colegio anterior donde estaba jugando muy bien, llevaba sus dinosaurios, pero llegaba en un punto que los niños querían, por ejemplo, jugar a la tiña u otra cosa y él le seguía hablando de dinosaurios, entonces aburría a los compañeros y quedaba solo. ¿Cuál es la importancia en la edad de que hacen amigos? De explicarle en casa de que su interés es muy importante, darle la valoración, pero de decirle y explicarle y anticiparle que puede hacerlo por un rato, pero cuando vea que los amigos cambian de juego, él trate de cambiar porque los amigos se van a aburrir porque no tienen el mismo interés que tiene él. Tú le puedes, por ejemplo, yo a mi hijo le digo, a ti te gustan mucho los dinosaurios, lleva una mochila de dinosaurios, juega un rato con dinosaurios, pero si tus amigos después van a jugar a otra casa, guarda tus dinosaurios o que tus dinosaurios te acompañen, pero juega con tus amigos a otras cosas porque si no se van a aburrir. Y cada día lo he ido aprendiendo más. Al principio era un problema, pero yo creo que ya en el tiempo, que más o menos 6 meses, ya lo pudimos regular. Y eso va a ser súper importante en ustedes, en los padres, porque los profesores no van a hacer ese trabajo porque son muchos niños. Entonces, la más importante para nosotros, para los autistas cuando somos pequeños, es la anticipación, porque nosotros hacemos un mapeo mental. En el caso para mí venir a Cobquecura es como mi segunda casa, no tengo que hacer un mapeo mental de dónde vamos, de dónde saber. Pero cuando alguien viene a un lugar nuevo de donde no sabe qué es y no hay nada anticipado, es súper complejo. Venir a este pueblo donde no hay semáforos, donde hay muy pocos pares, imagínense un autista que maneja. Ahí hay un tirón de oreja para que hagan algunas modificaciones. O, por ejemplo, lo que me encantó ahora que recorrí un poco más la playa es que ahora están los lugares más mencionados, hay un letrero donde te dice dónde tienes que ir o cómo se llama el lugar que anteriormente no estaba. Eso es como para felicitar a la comuna porque a nosotros nos tranquiliza. No sé si al Diego le gustó llegar allá y que si dijera Iglesia de Piedra... Y mira, ya... Y miren, y al Diego le pasó algo que a mí me pasó, que me decían cuando chica, yo le conté esa anécdota. Cuando yo le dije que íbamos a la iglesia de Piedra, imagínense, el Diego tiene 33 años, él pensaba que íbamos a una iglesia. A mí cuando chica yo era tan intensa, por eso yo digo que en algo me parezco a mi hijo, al hiperactivo, era tan intensa que mis papás yo creo que como a los 11 años me llevaron a la iglesia de Piedra. Porque les daba miedo que yo entrara y corriera y me pasara algo. Y me decían, no, es que a la iglesia de Piedra es la iglesia de los lobos. No podemos ir, me decían. Porque ahí hacen misa los lobos. Entonces, como yo era literal, yo me imaginaba que era una iglesia de lobos. Y cuando me llevaron a conocer esta famosa iglesia de Piedra, que yo iba súper feliz porque iba a ver la iglesia donde hacían misa los lobos, llegué a este lugar y estaba tan
desilusionada porque yo decía, pero si esto es una piedra, es una roca que tiene un hoyo, le decía yo, ¿y dónde está la iglesia? Es que esta es la iglesia de piedra. No, mentira, ¿dónde está la iglesia? Y pregunté todo el camino pensando y imaginándome que había una iglesia de piedra. Bueno, la hiperfocalización también, bueno, lo dijimos, un estado de ceguera mental donde la persona está extremadamente concentrada, ¿ya? Y se olvida de todos y de todos a su alrededor. ¿Ya? Nosotros solemos obsesionarnos demasiado con pensamientos, con temas, con interés, con actividades. ¿Ya? Hay algunos que son muy buenos para las matemáticas, hay otros que les gustan los anime, hay otros que les gustan los dinosaurios como yo. Y sabemos, cuando decimos eso es que sabemos todo, ¿ya? Y juntamos, somos una biblioteca andante en algunas ocasiones. La alextimia, que antes se consideraba que era parte de la depresión, porque es la incapacidad de poder sentir y identificar emociones, ahora sabemos que es parte de la neurodivergencia, porque nos cuesta mucho reconocer nuestras emociones, incluso mostrar la expresividad en nuestra cara. Y el mutismo selectivo, que están todas las neurodivergencias, y tampoco, y no son las neurodivergencias, en los niños aparece mucho. Ya el niño cuando no quiere hablar, no habla nomás, po. Y no lo hace hablar nadie. Si al niño lo hacen hablar, no es mutismo selectivo, pero cuando yo entro en un estado de cansancio y me quedo callado, ahí aparece el mutismo selectivo. Y bueno, tenemos una ley, y es súper importante que ustedes entiendan que nosotros tenemos derechos. Y para los niños, los papás que tengan niños en, digamos, escolar, ustedes tienen que irse al artículo 11 de la ley, porque en el artículo 11 va a especificar y va a explicar todo lo que su hijo y el colegio está obligado a hacer. El colegio está obligado a hacer adecuaciones curriculares, y si un especialista manda adecuaciones curriculares, el colegio no le puede decir que no, porque está siendo evaluado por un clínico. Por lo tanto, esta ley se va a basar en los principios, por ejemplo, del trato digno, perspectiva de género, por eso incluyó a la comunidad LGTB, ¿ya? Porque la comunidad LGTB va muy de la mano también con el espectro, ¿ya? La neurodiversidad, la autonomía progresiva, o sea, quiere decir que el niño va a tener un seguimiento, por eso los CEFAM también están el PASMI, que es el programa de salud mental, y que ahora se van a incluir los programas TEA, y que va a tener un seguimiento hasta los 18 años, porque lamentablemente en Chile tenemos un problema. El autismo se quita a los 18 años, no hay terapia, para que sepan. No hay ningún centro para adultos, y los adultos que tienen autismo no hablante y que no están regulados, lamentablemente los mandan a centros de corta estadía, ¿ya? O a otros centros que son pagados. Y en eso estamos como en una base que la verdad que los activistas estamos peleando para ver si se puede hacer algo, pero está complicado. La intersectorial, que se supone que si tu hijo está con un diagnóstico a medida de red, se debe saber el diagnóstico. O sea, si tu hijo tiene un accidente en Aysén, todos van a saber que está acá de Conquecura, que tiene autismo y que va a haber un régimen. Si no estuviera eso, hay que hacer denuncia. La detección temprana, que anteriormente, imagínense, yo fui diagnosticada a los 31 años. Hoy en día se sabe que el diagnóstico va entre los 5 y 8 años. O sea, ya pasado los 8 años es un diagnóstico tardío. Y en las partes rurales suele pasar que nos demoramos un poquito más. La idea es que ojalá que podamos tener esta accesibilidad con todo lo que se está haciendo ahora para que los niños sean diagnosticados más temprano, ¿ya? Y el seguimiento ciertamente continuo, que va a ser desde el colegio hasta, digamos, los CEFAM. Yo no sé acá si tienen la red todavía y que hacen ese círculo donde a los niños los mandan, digamos, los derivan a los programas del CEFAM y CEFAM sigue el estudio. No lo sé acá, los papás. Ya, eso es parte, o sea, el artículo, cuando ustedes leen el artículo 11, dice que el colegio o el establecimiento que está viendo eso está obligado a hacer la derivación y tener una respuesta, se supone que antes de 15 días, que no está ocurriendo, pero eso es lo que debería ocurrir cuando hay una derivación. Y que también castiga a las personas. Si a un niño autista le realizan bullying, la sanción es 3 veces más, a diferencia de un niño que no tiene diagnóstico. Las personas neurodiversas son parte de este mundo y no son un mundo aparte. Conocerlos y comprendernos significa enriquecernos. Ahí están mis plataformas, me pueden seguir. Espero que les haya gustado, que les haya quedado un poquito más clarito el tema, y si tienen preguntas para mí o para el Diego, las podemos responder. Ahora sí me voy a venir para adelante.
545, ley TEA. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Estamos. Gracias. como de admiración, porque igual que, no, Diego, como, o sea, cuando uno ve a los niños que tienen esta condición, gracias, Rafa. O sea, uno cree que nunca era como está tú o como está Diego, entonces como, y créeme, me costó encontrar alguna persona que no tenía alguna de las cualidades o como le llames tú. O sea, yo, gente que conozco tiene muchas de las cosas que tú dijiste. Mira, yo hablé a los 6 años porque no quería hablar y decían que yo no era hablante. Y bueno, como hablé no fue de una forma, digamos, un poco sana porque fue por medio de un cachuchazo, les digo yo, porque yo no quería hablar y fue tal cual se los voy a relatar. Mi mamá me puso frente a frente porque ella sabía que yo decía palabras y me dijo, mira cabre mierda, si tú no hablas te vamos a echar de la casa y ahí están tus muletas. Así me lo dijeron y yo le hablé a mi mamá y le dije, no me quiero ir, yo sí hablo, pero me cuesta. Y hablé, y ahí no paré de hablar. Antes los papás sí solucionaban las cosas porque no se sabía. Y, claro, y mi papá era profesor, ojo, pero él siempre confió y me dieron las herramientas para poder llegar y estuve en una universidad que tuve todo el apoyo y sí se puede. A mí siempre me dijeron que yo no iba a hacer nada en la vida cuando era más pequeña y sí, puedo decir que el periodo de la universidad fue caótico, me las lloré, estudié fuera, me tuve que volver porque no pude estar sin mis padres, pero lo logré, pude, con el apoyo de ellos, de mis amigos, fue caótico, la universidad fue caótica, yo lloré toda la universidad, sobre todo los primeros 2 años que es puro carrete, porque los primeros años es puro carrete, es poco lo que se estudia, y me obligaban, a mí en patota iban a mi casa a buscarme a carretear y mi mamá me empujaba para que fuera a carretear, porque no me gustaba, pero lo logré. Siempre vamos a tener a lo mejor una dificultad mayor, pero sí se puede. Y uno siempre tiene que creer en su hijo, nunca negar la posibilidad. A veces los padres le negamos posibilidades, decimos no lo voy a llevar a tal lugar porque se va a descompensar. Llévenlo aunque sea 5 o 10 minutos, llévenlo que esté en ese lugar, aunque sea 5 minutos, aunque tengan que mandarse el pique de 40 minutos, llevarlo a un lugar que esté 10 minutos, después a la segunda vez van a ser 20 minutos, después a la tercera vez van a ser 30 minutos, pero lo van a lograr. Pero acá la clave es la constancia y la paciencia. Y yo sé que los papás terminan muy agotados porque, acuérdense, yo soy autista, pero soy mamá y soy mamá sola. Y tengo uno de 7 y uno de 16. Y es complejo. Y hay cosas que yo he aprendido en mi vida autista que no puedo hacer, como por ejemplo ir al supermercado. Yo voy al supermercado sola o acompañada de mi padre, si es que voy con los niños, pero sola no voy porque sé que una de compensación van a ser 3 de compensaciones. Entonces hay que evitar ciertas cosas, pero así como les dije que los autistas tenemos un mapeo mental, ustedes conviértanse en el mapa de su hijo y va a andar todo súper bien. O de nuestros parientes o amigos. Sí. Porque, mira, cuando nosotros estamos en un proceso de la adolescencia, a diferencia de los neurotípicos, a nosotros la orientación sexual nos cuesta mucho más porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo súper básico. Cuando yo me enamoré la primera vez del papá de mi hijo, yo no sabía que yo estaba enamorada. Yo tenía 17 años y yo pensaba que yo era una psicópata, porque todo el día pensaba en él y todo el día quería estar con él, y un día mi mamá me vio llorando en la pieza porque yo me quería matar, porque yo era psicópata, estaba malo lo que yo estaba haciendo. Entonces mi mamá me dijo, ¿qué pasa? Y yo le expliqué, es que
¿te acuerdas de, le dije de Pablo? Y me dice, sí, yo todo el día pienso en Pablo y quiero tener la foto de Pablo y quiero estar con Pablo todo el rato y eso no está bien porque eso es ser psicópata, mamá. Yo soy una persona mala. Entonces mi mamá me dijo, mira, yo te voy a explicar algo. Y mi mamá riendo. Yo decía, pero no te rías porque es grave esto que está pasando. Y yo le dije, y no sé qué me pasa, porque yo nunca me había enamorado tampoco, y a mí las mujeres también me atraían. Era un tema la sexualidad. Y ahí mi mamá me dijo, mira, yo te voy a leer algo con un libro para que tú entiendas lo que te está pasando. Y me empezó a leer, me dijo, ¿te pasa esto? Sí. ¿Te pasa esto? Sí. Esto sí. Eso significa que estás enamorada. El libro que me estaba leyendo fue un diccionario. Yo aprendí lo que era el enamoramiento y el amor a través de un diccionario. Y era literal, lo tomé literal. En el caso, cuando estamos desarrollando nuestra orientación sexual, muchos autistas se sienten perdidos porque, así como les dije que no sentía su cuerpo, la forma de enamorarnos puede ser de una manera súper distinta. No necesariamente, por ejemplo, como las personas neurotípicas, que es más hormonal a la edad de la adolescencia. A nosotros en la parte hormonal se nos desarrolla como a los 20 años. Entonces sienten la mayoría de pasar por transiciones. Incluso hay autistas que dicen, por ejemplo, que son lesbianas o que son homosexuales y a medida que van creciendo se dan cuenta que no, que era una confusión, que de hecho no solamente en el autismo pasa, sino que a todos los adolescentes. Es normal la bisexualidad de la adolescencia porque es un proceso de reconocimiento, ¿ya? Pero en nosotros ocurre mucho más porque el reconocimiento es mucho más tardío. Y hay algunos que tarde se dan cuenta que no lo eran y que eran personas heterosexuales, pero que producto del autismo le costó hacer la diferencia. No digo que todos, pero va muy de la mano. Entonces ahí lo que básicamente yo siempre le digo a los papás, cuando están en ese proceso hay que acompañarlos y ojalá usar un diccionario, porque de verdad que el diccionario nos ayuda mucho, ¿ya? Y acompañarlos y mostrarles los dos caminos y ojalá no obstruirnos. Yo sé que hay papás que todavía les cuesta un poco eso, pero ser un poquito más abierto de mente y pensar que están creciendo, están evolucionando y están viendo qué es lo que quieren. No mostrarle como que es algo malo, sino que lo van a acompañar en su proceso. Allá primero, que levantaron. Yo quiero aportar un poco a tu respuesta, Karen. Yo no me identifico con el sexo con el cual yo nací. Yo soy una persona trans. Y para mí fue terrible el descubrimiento porque yo decía de partida no me sentía como las personas normales. Yo me decía, oye, pero como que no me siento como debería sentirme mujer, pero no sé cómo se sienten los hombres. Entonces, yo llegué incluso súper tarde, entre comillas, como a los 21 con mi mamá. Y mi mamá no está, pero otro tema. Y yo salí súper tarde. Y había muchos chicos y chicas y chiques que salen del closet o que tienen infancias trans, las cuales yo no viví de la misma manera porque yo vivía para mí como niño. Yo me veía como un niño, no me veía como mujer, como hombre. Yo me veía ahí con el camión de bomberos de mi hermano y con la cocinita. Para mí siempre fue todo lo mismo. Entonces, por eso al crecer, yo en blanco. Yo no sabía nada. Yo identificar quién era yo no tengo idea. Te costó. Es que eso pasa. Como somos un poquito más concretos y literales, para nosotros el ser niño es ser niño. No aparece nada más, no nos interesa enamorarnos y es muy difícil darte cuenta cuando tú estás sintiendo una sensación que va más allá de una amistad. De hecho, nos cuesta reconocer incluso lo que es la amistad. Un detallito importante. Cuando me consideraba a mí mismo como una niña, era por cosas como, no sé, es el día de la mujer, mi papá le da el chocolate a mi mamá, yo soy niña chocolate. Era únicamente por esas cosas. Por el chocolate. El chocolate, el dulce, el regalo, pero nunca fue como porque, no, es que yo soy niña, yo esto y lo otro, no. Era el regalito. Porque te fuiste a lo concreto, viste tu parte corporal. Entonces, para cuando uno te dicen en la parte concreta, tengo muchos
niños trans, trabajo con muchos niños trans que cuesta la identificación. Por ejemplo, estoy con ahora un chiquito que él está con una disforia de género, que así se le dice, que no es disforia de género, pero hay que trabajar con un lenguaje un poquito más técnico. Cuando hablamos de la disforia de género, este chico, por ejemplo, le llama la atención todo lo de mujer. Y todo el mundo dice, los juguetes no tienen género. Y es verdad, no tienen género. Eso es parte, digamos, de la sociedad chilena, que el color rosado es de niña. Pero cuando ya hay patrones que se repiten demasiado, como por ejemplo que me diga, este chiquitito me dice que a él, yo le hice una encuesta y le dije, ¿qué te gusta de ser hombre? Nada. ¿Qué te cambiarías? Mi pene, me pondría vagina. Ahí uno dice, ya, aquí vamos más allá de una disforia de género, aquí hay un niño trans, que es evidente y que hay que ayudarlo a que hagamos la transformación y que mientras más antes, mejor. ¿Ya? Pero, ojo, la transformación primero siempre va a ser psicológica, siempre vamos a trabajar esta estructura y una vez que tenga una edad donde pueda decidir, hacemos la otra parte. Y que hoy en día, desde los 16 años, empieza el tratamiento hormonal, para que sepan, y lo cubren gratis en el hospital. ¿Ya? Se hace un trabajo. Y para empezar a tomar este trabajo hormonal, tiene que tener 1 año de terapia psicológica. Para hacer el cambio de nombre, 2 años de terapia psicológica. Son algunas exigencias que están pidiendo hoy en día. Usted. Es así, porque nosotros somos de rutinas, por lo tanto, si no le gusta esa plaza, tenemos que ir y tratar de ir viendo qué es lo que está rechazando. Porque nosotros cuando son pequeños podemos, ¿cierto?, cubrirlo y acompañarlo y que nadie me lo toque, pero afuera es un cumpleaños mono, es una selva, y él va a tener que aprender que en algún minuto de su vida va a estar obligado a ir a un lugar que no quiere. Yo estuve en un colegio de monjas, donde tenía monjas que me quemaban con cigarro las manos, las tengo marcadas, me amarraban las piernas, me ponían un delantal para no moverme cuando era pequeña. ¿Y usted cree que mi papá me quiso cambiar del colegio? Mi papá siempre supo que yo era autista, pero me dijo, en ese tiempo era uno de los mejores colegios de Chillán. Y me dijo, tú te vas a quedar ahí. Obviamente se hizo el tema con la monja para que no siguiera bulleándome, pero me dijo, tú te vas a quedar ahí, porque cuando grande me lo vas a agradecer. Y si me lo preguntas ahora, yo creo que fue lo mejor que pudieron hacer mi papá, porque si no, no estaría acá haciendo lo que estoy haciendo. Y lo hago porque quiero que los niños que vienen no pasen lo que pasé yo. Por eso psicoeduco y trato de hacer las charlas. Todas mis charlas son gratuitas a quien lo necesite, por lo mismo. Les quiero pedir, el Diego, no sé dónde está, ya, que nos tomemos una foto grupal para las plataformas del Diego y las mías. ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? ¿Bien? Ya. Nos colocamos para acá, algunos arriba y abajo, para que esperar al Dieguito. Me mandé un cóndor. Me mandé un cóndor. Bueno, antes de todo, antes que nos vayamos, agradecerle en nombre de la agrupación el haber estado presente. Ojalá que la comunidad vaya comprendiendo la condición y a medida que pase el tiempo vamos a seguir con actividades similares para que podamos profundizar un poquito más. Muchas gracias.